Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a esta colección que le hemos titulado Así Camino en Agua. Gracias por vernos, estamos bien emocionados que estás acá con nosotros en nuestro canal de YouTube, pero a esta colección hemos llamado Así Camino en Agua, donde en realidad el tema de conversación es desafiarnos a ser personas que hacen de lo ridículo cosas milagrosas, es desafiarnos a creer en cosas que nos dan miedo, es desafiarnos a volver a creer que Dios sigue haciendo milagros. Sabes, es erróneo, pero muchas de las veces nosotros como cristianos o como entidad cristiana, como iglesia cristiana, tenemos la idea errónea de que los milagros se quedaron en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Jesús, pero nosotros como iglesia Canvas seguimos creyendo que Jesús, que Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Y para darte un poco de contexto a esta conversación de esta semana, quiero explicarte un poco del lenguaje cristiano y a qué nos referimos con que Dios sigue haciendo milagros. Sabes, cuando Dios creó el mundo, con Él creó un orden que gobiernan las cosas naturales. Y estas las conocemos como leyes de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la ley de la dinámica, la ley de la termodinámica, y tenemos una de las leyes más famosas que tú tal vez reconoces, es la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, un milagro es cuando Dios elige operar fuera de las leyes naturales que Él creó. De hecho, Tim Keller lo explica de una manera tan bonita. Uno de mis escritores favoritos dice: nosotros, la gente moderna, nosotros, la iglesia moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Pero Jesús quiso que fuera la restauración del orden natural. Antes de que el pecado entrara al mundo, en pocas palabras, lo que está diciendo, antes de que hubiera muerte, sufrimiento, enfermedad, lo sobrenatural era conocido como lo natural. ¿Esto qué tiene que ver o qué quieres decir, Josh? Los milagros son la restauración de lo natural para nuestro Dios. Esto quiere decir de alguna manera personal que a lo que Dios le interesa hacer en tu vida es volver lo que para nosotros es sobrenatural, cosas cotidianas, natural. Si en tu matrimonio tal vez está una tribulación, un problema, una circunstancia, o en tu situación física estás batallando con algo, quiero asegurarte que a Dios le interesa volver lo sobrenatural para nosotros en algo natural. Él quiere traer sanidad, Él quiere traer restauración a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. De hecho, la historia de hoy está en Juan 11, del 1 al 35, al 36. Entonces quiero enfocarme y dice de esta manera, Juan 11, del 1 al 4, dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Para darte un poco de contexto de lo que estamos leyendo, estas personas eran las personas de Jesús, eran los amigos de Jesús. María y Marta ya tenían una familiaridad. Lázaro tenía una familiaridad con Jesús, eran amigos, eran compas. Así que Marta le dice a Jesús: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios recibiera gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaban 2 días. Se quedó donde estaban 2 días más. ¿Sabes? Para darte un poco de contexto, me fascina los personajes de esta historia: María, Marta y Lázaro.
Pero si tú me preguntas, bueno, ¿con quién te relacionas un poco más? De eso no se trata, Josh. Pero para darte un poco de contexto, me fascina Marta porque de cierta manera me relaciono mucho a ella, dado la circunstancia de que conocemos un poco de ella por su actitud. Siempre tenía algo que decir, tenía un tono sarcástico a sus palabras, siempre tenía un comentario para todo. Era de las personas que no se quedaba con un pelo en la boca. Si algo se tenía que decir, Marta era la que la iba a decir. Y también Marta tenía esta actitud de, sin importar lo que se tenía que hacer, sin importar la actitud de otros, sin importar su responsabilidad o qué tan cansada estaba, Marta era de las personas que hacían las cosas. She would get things done. Me fascina, me relaciono con Marta porque sin importar de patalear o quejarse de lo que tenía que hacer, aún así lo hacía. Marta era una persona pasiva agresiva. ¿Alguien de acá es pasivo agresivo? Yo soy una persona muy pasiva agresiva. Pues Marta lo era. Le dijo a Jesús: Jesús, tu amigo, tu compa, tu amiguito, tu amiguis, sí, el que tú amas está enfermo. ¿Sabes? Sarcástica, la canija. Hizo lo que toda madre hace cuando su padre, su esposo, llega a la casa después de un día de trabajo y la mamá está frustrada con los plebes. Le dijo: Josh, adivina qué hizo tu hijo Luca. Adivina qué hizo tu hija Nirvana. Eso es Francia. Adivina qué hicieron. Como si no fueran nuestros hijos. Marta, como si no fuera nuestro amigo, como si no fuera nuestro hermano. Le dijo a Jesús: tu amigo está enfermo y no la va a librar. Para darte un contexto del por qué Marta está siendo Marta, quisiera explicarte la situación en la que está. Lázaro estaba a punto de pasarla mal. Estaba a punto de patear la piedra. Estaba a punto de quedar en la tumba. Estaba a punto de muerte. Y Jesús estaba en un pueblo llamado Betania que quedaba a 3.2 kilómetros. Ahora podemos concluir tú y yo que 3.2 kilómetros no está tan lejos como para parar de hacer lo que estás haciendo, caminar y ir a ver a tu amigo que la está pasando mal, que está en el hospital, que está en su lecho de muerte, ¿no? O sea, 3.2 kilómetros, ¿qué serán? Una caminata de 30 minutos, 40 minutos, si eres de paso corto, quién sabe. Pero la palabra de Dios nos dice que estaba a 3.2 kilómetros. Nos dice que María era la misma que ungió a Jesús, era la misma que estaba a los pies de Cristo, y Marta era la misma que se quejó de María, como, really dude, estás disfrutando mientras yo estoy acomodando la casa, mientras yo estoy con las responsabilidades de la casa, tú estás disfrutando a los pies de Cristo. Y es lo que vemos cuando Jesús le dice a Marta: Marta, no te preocupes, María ha entendido lo que es más importante. Pero Marta estaba quejándose de la situación. Y si la pregunta surge es, ¿qué tenía tan especial esta familia disfuncional? Porque si algo era esta familia, era un poco disfuncional. Siempre había pleitos con Marta y María. Siempre habrían pedillos, como unos dicen, problemas, como unos dicen. Marta siempre tenía comentarios y María era como una lightheaded, siempre una, no cabeza hueca, pero era como que, sí, mira, qué bonito es estar aquí. Era ese tipo de personas, eran disfuncionales. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Qué tan especial era esta familia? ¿Por qué Jesús pasaba bastante tiempo con ellos? ¿Por qué cuando Jesús estaba en Betania decidía llegar con ellos? Era porque cuando estaba cansado y solo necesitaba unos taquitos de machaca o pasarla con sus amigos, estaba ahí con ellos. Tal vez te preguntas, ¿por qué Lázaro era el favorito de Jesús o por qué lo amaba tanto? Pues en realidad no se sabe, porque solo era un hombre común y corriente. No hizo nada importante, pero invitaba a Jesús a ir a tomar un café a su casa. Lo hacía seguro. Vez tras vez encontrabas a Jesús en esta casa. Cada vez que iba a Betania, ellos eran su gente.
eran sus amigos. Lo que intento dejar claro es de que Jesús amaba a estas personas. Los amaba tanto que aunque amaba a Marta, María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Disculpa, ¿qué? Come again. ¿Cómo que los amaba tanto que se quedó 2 días más? Los amaba tanto que los hizo esperar. Algo que he comprendido a lo largo de mi caminar con Cristo es que a menudo aquellos de nosotros que creemos en Dios por un milagro, primero tenemos que aprender a esperar en el Señor. A esta conversación le he titulado: un retraso divino no es una negación. Todos nos emocionamos con ese título, ¿no? Es un título muy bonito para esta conversación, pero en realidad hoy quiero darme la tarea de responder las siguientes preguntas. ¿Qué haces cuando le has rogado a Dios por un milagro y estás rostro en tierra diciendo: Dios, necesito un milagro hoy, necesito un milagro ahorita, no ayer, no el día de mañana, necesito un milagro ahorita y una respuesta? ¿Qué pasa con tu fe cuando estás esperando y parece que Dios no responde? Algo que he aprendido es que el momento en que vinculamos nuestra expectativa a su propósito, o en el momento en que vinculamos cómo Dios te ama a lo que necesitas que Él haga por ti, has elegido en ese momento vivir con una vida atribulada. Y tal vez este domingo te encuentras en casa con tu alma y tu espíritu atribulado, desanimado, porque tu expectativa de cómo funciona esto del cristianismo no fue lo que esperabas. Tal vez le pediste a Dios que hiciera tal cosa y no lo hizo. Le rogaste a Dios por tal cosa y aún no hay resolución. ¿Qué haces con tu fe cuando has unido tu expectativa de Dios al propósito de Dios? ¿Sabes? Quiero animarte este día a que no hagas ese error, porque sus caminos son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Su anhelo es más profundo y su amor es inagotable. No hagamos el error de unir nuestra expectativa a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sabes, Josh? ¿Cómo me va a animar eso? Medita en lo que acabo de decir por un segundo. Si permites que la ira, la duda y la desilusión espiritual persistan por mucho tiempo, te robará de la fe que tú puedes llegar a tener. Hay ejemplo tras ejemplo de cómo los milagros no ocurrieron realmente cuando la gente carecía de fe, porque de alguna manera permitieron que la desilusión de su expectativa les robara del milagro que Jesús podía hacer por ellos. Pero ve lo que sucede en esta historia. De hecho, es un claro ejemplo de cómo Jesús supera la expectativa de ellos. Juan 17 continúa leyendo: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Imagínate esta escena. María y Marta no estaban contentas con el resultado y la respuesta de Jesús. María ni siquiera va y sale a saludar a Jesús. Marta ni siquiera permite que Jesús entre a la casa cuando ya le estaba diciendo: por tu culpa, mi hermano está muerto. Pero hoy quiero dejarte saber que un retraso divino no es una negación. Una pregunta que muchos me han hecho ha sido: oye, pastor, oye, Josh, ¿cómo una persona puede volver a creer o a tener esperanza? ¿Cómo puedo volver a tener fe? ¿Cómo puedo volver a creer en Dios que sí lo puede hacer en mi vida? He aprendido a ser honesto, a hacer oraciones honestas. ¿Eso qué tiene que ver? Sí, dile a Dios cómo te sientes, porque Marta y María lo hicieron. No, hombre, Josh, pero si le dijera cómo realmente me siento, eso fuera irreverente. No sería irreverente, sería íntimo. ¿Por qué?
Porque no puedes tener intimidad con un Dios con el que no estás dispuesto a ser honesto. Porque en el momento en que eres honesto, sabes lo que estás haciendo, estás abriendo tu corazón de manera vulnerable a un Dios que quiere estar presente en tu lucha, a un Dios que quiere estar presente contigo, a un Dios que te quiere consolar, a un Dios que se quiere plantar en el problema, en la situación, en la tormenta en que estás pasando para dejarte saber, viene algo bueno para tu vida. Juan 11 del 22 al 35 continúa diciendo, pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún vivirá, aún después de haber muerto. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. Le llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí, quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron, y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras estado en mi problema, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorar y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Tuvo compasión. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces el versículo 35 dice, entonces Jesús lloró. ¿Sabes? El versículo 35 es el versículo más corto de todos los 66 libros de la Biblia, pero a lo mejor en este día es el más importante para ti. Dios, el creador del universo, Dios, el Dios de lo imposible, lloró con Marta y con María. ¿Sabes? En latín la palabra compasión significa co-sufrir. ¿Sabes? Me asombra, me anima y me consola que la naturaleza de nuestro Dios es que Él elige entrar en nuestros sufrimientos para consolarnos, y a lo mejor no traiga una resolución o sanidad en ese momento, pero Él elige en esa situación entrar en esa circunstancia, presentarse y plantarse ahí para consolarte a ti. Él elige entrar en nuestro dolor y decide enjugar toda lágrima. Me asombra, me anima tanto que le servimos a un Dios que le importamos tanto que incluso que en nuestros problemas, en nuestro llanto, en nuestro sufrimiento, en nuestra tribulación, decide entrar, tal vez no para hacer un milagro, pero sí para traer consolación. Juan 11 del 37 al 44 dice, pero otros decían, ¿es ese hombre que no acaso sanó a un ciego? ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Dijo, corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, no, hace 4 días que murió, debe de haber un olor espantoso. Jesús le respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas, y lo dejaron ir. It ain't over until the fat lady sings. No está terminado hasta que Jesús diga que ha terminado. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que llevaba 4 días muertos. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué importa, Josh? 4 días muertos.
¿Sabes? Los judíos tenían una creencia de que el espíritu puede regresar dentro de los 3 días. O sea, que de alguna u otra manera el espíritu de la persona se quedaba flotando sobre el cuerpo muerto. ¿Esto qué tiene que ver o por qué es importante esta creencia judía? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Tú crees que fue una coincidencia que Jesús se apareció al 4.º día? ¿Sabes? Jesús a veces espera hasta que ya no tengas una expectativa. Esto es para alguien que está esperando ahora. ¿Sabes? No estás esperando por nada. No puedo decirte cuál será el resultado final, pero lo que sí te puedo decir es que Él está presente contigo y tiene un propósito. A veces Jesús espera que venza tu expectativa para poder demostrar su gloria en ti. La palabra de Dios nos dice que el que espera en el Señor nuevas fuerzas obtendrá, caminará y no se fatigará, correrá y no se cansará. ¿Qué nos da a entender esto, Josh? Es que Dios quiere que tu expectativa se venza para que Él pueda mostrar su gloria en ti. ¿Sabes? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Lo que estoy tratando de hacer el día de hoy es animarte a que tengas fe en creer. Y si tu milagro aún no se ha aparecido, dejarte saber y recordarte que el que espera en el Señor nuevas fuerzas obtendrá. No dejes que tu expectativa te robe de lo que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida y por ti. Me gustaría orar por ti en este día, tal vez esta mañana, tal vez esta tarde, ahí donde tú estás, en el baño, en tu sala, en el trabajo. Inclina tu rostro y si no puedes cerrar tus ojos, no quiero que choques, solo haz esta oración conmigo. Dios, te doy gracias que tú, mi creador, decide entrar a mis problemas, a mi situación, a mi dolor. Tal vez no para traer una solución inmediata, pero sí para estar conmigo. Dios, consuélame, ministrame, hazme entender que todo tiene un propósito y todo lo que el enemigo intentó para mal, tú lo voltearás y lo harás para mi bien. La palabra de Dios dice que Él tiene sueños, que Él tiene planes de bien y no de mal. Y Dios, en esa promesa, el día de hoy, nos agarramos y la abrazamos. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, decimos amén. Me gustaría bendecir esta semana tu día. Dios, que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que haga y toque la planta de mis pies sea prosperado en abundancia. Haz reflejar tu rostro sobre nosotros y que tu trato hacia con nosotros sea con misericordia y en nuestro caminar con paz, que tanto la necesitamos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima.